Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Y ahorita voy a comentarles y a decirles que este versículo vamos a iniciar. Nada más yo quiero, si usted estuvo la semana pasada, deseo, por favor, que usted se ubique, relacione lo que voy a compartir hoy en esta mañana. La semana pasada hablamos sobre el crecimiento, sobre la necesidad de cada uno de nosotros como cristianos a crecer. De tal manera que en ese crecimiento pues veíamos una especie de acróstico que nos ayudaban como elementos que nos van a ayudar como ingredientes para tener un crecimiento. Usted y yo como cristianos estamos llamados a crecer. Ahora bien, la segunda parte de lo que hoy yo quiero hablar con usted tiene que ver precisamente con parte de ese crecimiento, tiene que ver con algo que nosotros podemos o debemos hacer. En el mundo existe una rama, por llamarle así, de religión que se le conoce como religiones contemplativas. Estas religiones contemplativas, tienen una buena filosofía, una manera de percibir y de concebir el mundo. Sin embargo, el asunto con estas religiones contemplativas es que precisamente primero, no hay un Dios personal. La segunda cosa es que dentro de esta práctica, para poder ser fieles de esta congregación, la única cosa que se tiene que hacer es precisamente nada más es ser pasivo. Esas religiones contemplativas son sumamente pasivas. Pocas tienen un compromiso con el mundo. Básicamente es muy introspectiva ese tipo de religión, en donde el hombre lo único que busca es un contacto con Dios nada más, y se acabó. Y una liberación de su interior, pero no hay un contacto con la sociedad. No solo no hay un contacto, sino no hay un enlace de utilidad para poder impactar la sociedad. La forma en la que ganan adeptos solamente es por admiración o por simpatía y se van ingresando. Pero no hay ningún contacto de servicio, y es hacia allá a donde yo quiero llevarles hoy en esta mañana. El cristianismo, a diferencia de ella, el cristianismo no es una religión contemplativa. El cristianismo es acción. En el libro de los Hechos nosotros encontramos una expresión bien interesante cuando Saulo, antes de ser llamado Pablo, tiene un encuentro con Jesús. Él iba rumbo a Damasco para meter a la cárcel a cualquier cristiano que se encontrara en el camino. Y mientras él iba en el camino, él tiene un encuentro con Jesús, y en ese encuentro con Jesús, él le hace básicamente dos preguntas. La primera es, ¿quién eres? Y la segunda tiene que ver como una consecuencia ahora, no solo hacia Dios, sino hacia sí mismo. Hechos capítulo 9, por favor, si trae su Biblia, quiero que lea conmigo los versículos, el versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bien, hay dos cosas que quiero subrayar de este pasaje que acabamos de leer. La primera es las dos preguntas que Pablo tiene. La primera es, ¿quién eres? Él hasta ese momento no sabía que al que estaba persiguiendo era precisamente a Jesús. Él no estaba persiguiendo a los cristianos. Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Así que en ese encuentro lo primero que él reconoce, lo primero que él busca es, Señor, ¿quién eres?
Pero la segunda cosa viene como una consecuencia de esa pregunta. La segunda pregunta que que Saulo le hace al Señor, está en el versículo 6. Quiero que observe. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A diferencia de las religiones contemplativas, el cristianismo tiene que ver con acción, tiene que ver con hacer algo. La semana pasada hablamos sobre que el primer elemento para nuestro crecimiento es comunión, y ahorita lo vamos a ver un poquito más. La segunda cosa es la respuesta que yo debo de tener. Señor, ¿qué hago? Y tal vez usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué hago por Dios? ¿O qué puedo hacer por Dios? De alguna manera, a lo mejor, no sé cuántos de ustedes tienen poco, mucho o algo en el Evangelio, pero tarde o temprano tiene que llegarnos el punto en que tenemos que preguntarnos, ¿qué quieres que yo haga? Señor, mi vida no tiene que ser inútil. El cristianismo va más allá de que nosotros simplemente nos concretemos a estar en una reunión nada más, a que nos vengamos, congreguemos, adoremos y después nos veamos la próxima semana si es que bien nos va. Hay algo más, y usted lo sabe. Y con frecuencia el clamor más grande en su corazón tiene que ver, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si usted se ha sentido incómodo con el cristianismo de repente, un poquito nominal, un poquito inactivo, y le ha preguntado, Dios, yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo más que simplemente pertenecer a un grupo, que simplemente ser un espectador más. Saulo le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, si usted observa, por favor, la última parte de este versículo nos enseña que Dios siempre es directo. En esa situación de que Dios siempre es directo, vea lo que el Señor le dice: se te dirá lo que debes hacer. Vamos, el cielo está tan parejo, el suelo está tan parejo que no necesitamos estar brincando tanto para poder conocer la voluntad de Dios. Dios es tan directo en nuestras vidas que nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, en eso tiene que ver con lo que yo quiero compartir. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y como respuesta es esta: que yo te sirva. Que yo te sirva. Si me acompaña, por favor, ahora, aquí mismo a Hechos, capítulo 9. Pero ahora sáltese tantito hasta el versículo 15, que está en la siguiente diapositiva. La historia que acabamos de leer es la siguiente. Saulo, cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, se te va a decir lo que debes hacer. En ese momento, mientras Dios está tratando con Saulo, dice la Biblia que por otro lado está llamando a un hombre, a un discípulo. Su nombre es Ananías. Y este discípulo, Ananías, está por otro lado, y el Señor le habla y le dice a Ananías, Ananías, levántate, y le da instrucciones específicas a dónde tenía que ir Ananías. En esas instrucciones específicas, quiero que observe cómo, Dios no es casualidad las cosas. Cuando usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando usted está dispuesto a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y llega al punto de rendirse a Él y de decirle, Señor, aquí está mi vida, úsala, quiero que tú hagas con ella lo que tú quieras. El Señor empieza a mover toda su maquinaria, y aunque nosotros no lo veamos, va a pasar lo mismo que con Saulo. Por otro lado, el Señor llama a un Ananías y le dice, Ananías, levántate, vete, y también le da instrucciones específicas. Le dice, ve a cierto lugar, a la ciudad de Damasco, allí vas a entrar, hay una calle que se llama la calle derecha, llegas a la esquina, das la vuelta, vas a encontrar una puertita así, y allí tocas, y allí te van a abrir, y vas a encontrar que allí hay un hombre que se llama Saulo, y él está orando, esperando mi voluntad, esperando recibir instrucciones.
Fíjese qué interesante, Dios le dice todo esto. Mientras Saulo solamente le preguntó, ¿qué quieres que haga? Dios le dijo, espérate, te voy a decir yo, pero toma a otro hombre y lo envía y le dice, vas a hacer esto con él. Ahora, cuando Ananías escucha que es Saulo, empieza a temblar. Porque Ananías sabe que este Saulo había matado a Esteban. Había sido el que había presenciado la muerte de Esteban. Era sanguinario Saulo. Y tiembla Ananías y dice, Señor, ¿a dónde me estás mandando? Yo sé que Saulo es un sanguinario. Saulo va a perseguir a los cristianos. Y el Señor dijo, no. Vea lo que le dice, por favor, en el versículo 15, por favor, de Hechos 9, 6. Hechos 9, de Hechos 9, 15. Y le dice el Señor a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es Déjeme explicarle lo que significa esta palabra. Vamos, no es mucho, no es muy complicado. Un instrumento es algo que está diseñado para un uso. Pero la palabra que está usando aquí, que es la palabra griega, literalmente significa vaso. Y lo que está diciéndole el Señor, mira, me es un vaso. La eficacia del instrumento o del vaso está en la medida que cumple la función para la que fue diseñado. Un vaso tiene una razón de ser. Y la razón de ser es para verter algún líquido o algún alimento. Si ese vaso fuera de cristal cortado y usted lo pone allí en su vitrina y no le da ningún uso, simplemente será un adorno, pero no será un vaso útil, no será un instrumento útil, aunque tenga allí el nombre de vaso. Pero usted puede llegar un día, alguna vez, a tener una gran sed, pero no va a usar ese vaso porque es solamente para verlo. De nada sirve tener ese vaso. El vaso, la utilidad o la eficacia tiene que ver cuando se le da uso. Quiero que piense, por favor, usted en su vida. El cristiano, la utilidad tiene que ver, la eficacia tiene que ver cuando usted y yo le permitimos que Él use nuestras vidas. Hay cristianos de aparador. Hay cristianos que posiblemente tienen una vida admirable. Tienen una vida que continuamente podemos admirar por la forma en la que se comportan, por la forma en la que viven, por sus compromisos que tienen de asistir, de congregarse. Pero hasta ahí no van más allá. Solo son dignos de admirar. El Señor, cuando llama a Saulo, le dice, él va a ser llamado porque él es un instrumento. Y vuelvo a repetir, la eficacia del instrumento está en la medida que cumple la función para la que fue diseñado. Ese vaso en un aparador no sirve porque no está siendo útil. Ese vaso en un desierto en donde alguien está caminando y necesita agua y no lo toma porque ese vaso no puede ser usado, no es eficaz. Y nosotros como cristianos estamos llamados a algo más. No solamente a cristianos de aparador, no solamente a cristianos de nombre o de membrete. Hay una reprensión bien fuerte a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, en donde Dios le dice a una iglesia, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El nombre dice una cosa, pero la realidad es otra. El nombre que usted y yo podemos traer puede decir que es vida, pero en realidad hay muerte.
El nombre de cristiano puede decir que nosotros somos compasivos, pero en realidad somos más duros que nadie. El nombre de cristianos puede decir a lo mejor algunas cosas, pero no tiene ningún poder o ningún efecto en la sociedad cuando nosotros no estamos dándole el uso a ese instrumento que usted y yo somos. Y yo quiero que hoy usted pudiera sentirse incómodo, y es lo que me interesa. Que pudiera sentirse incómodo y decir, bueno, si soy cristiano, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué debo hacer? Porque vuelvo a repetir, tiene que llegar el punto en su vida en que tenga que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya es mucho tiempo en el que solamente me he estado conformando con el nombre y con la apariencia. Pero ahora yo necesito más. La eficacia del instrumento está en la medida en que cumple la función para lo que fue diseñado. Y esa eficacia se llama servir. Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Mire, desde la perspectiva de Jesús, y estamos hablando de hace más de 2000 años, donde la cantidad de gente era mucho menor que la que hay hoy en día, donde quizás había muchas necesidades, pero hoy se han duplicado y quintuplicado y no sé cuántas veces pudiéramos decir. Pero quiero que vea, por favor, que desde la perspectiva de Jesús siempre hay una necesidad de obreros. Dice la Biblia que Jesús iba caminando por las calles, Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, dice el versículo, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ahora, en el tiempo de Jesús había una religión muy fuerte. Estamos hablando del judaísmo. Había líderes, estaba un sumo sacerdote, estaban los levitas, estaba todo el mundo allí. Y sin embargo, cuando Jesús caminó por las calles, Él se encontró con una gran problemática. Él vio a la gente con una necesidad. Y dice este versículo que vio a la gente y las vio como ovejas que no tenían pastor. Posiblemente usted ha estado en el campo y ha visto a una oveja cuando se aparta del rebaño y cuando la oveja se siente sola, sin protección. Y esa oveja se nota muy temerosa. Usted no puede acercarse porque sale huyendo a cualquier lado. Y así Jesús vio a la gente como ovejas sin dirección, sin rumbo, temerosas de un lado para otro. Y cuando vio a esas ovejas, Él no dijo, yo ya estoy aquí, ya vine, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Quiero que observe lo que dice el siguiente versículo, el versículo 37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Desde la perspectiva de Jesús, hay una gran necesidad y una falta de obreros. Hay gente que son religiosos, lo había en ese tiempo, sumamente religiosos, sumamente cultos, celosos de la ley, gente que continuamente estaban yendo al templo a adorar, continuamente estaban cumpliendo con su compromiso religioso con Dios. Sin embargo, falta algo, y eso que falta son obreros. Tan es así que Jesús les dijo a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies, del campo, que envíe obreros a su mies. Por favor, note las dos palabras que repite obreros. Un obrero es un trabajador, literalmente. Un obrero es alguien que está listo y está presto precisamente para trabajar. No es una imagen, no es, hoy en día la palabra que se escucha más frecuentemente en las iglesias es la palabra líderes. Y vamos a ser líderes y necesitamos líderes. Sí es cierto, pero todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser peón. Y Jesús dice, yo quiero que ustedes sean obreros.
La imagen de Jesús dice, envíen obreros a su mies. Mire, había religiosos, había sumos sacerdotes, gente que no se ensuciaba las manos, cumplidos excesivamente en su religión con Dios, pero no estaban dispuestos a ensuciarse las manos, no estaban dispuestos a caminar como Jesús caminaba entre la gente, no estaban dispuestos a mezclarse. Había cierta comodidad religiosa, y usted y yo podemos caer en esa misma trampa hoy en día, en una comodidad de religión, en una comodidad en donde nos sintamos nada más Dios y yo, y está bien, yo estoy bien con Dios, Dios me bendice, Dios me da, cumplo de cierta manera con algunas cosas que Dios me pide. Pero Dios nos está llamando, Dios llama a obreros, Dios no está llamando a otro trabajo. En la obra del Señor siempre hay necesidades. En la obra de Dios siempre hacen y harán falta obreros. Ahora, por favor, vamos al Antiguo Testamento y quiero ir con usted. La semana pasada hablamos de este pasaje. Vamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 29, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Les recuerdo, por si no recuerdan. El capítulo 29 nos habla de unas reformas que el rey Ezequías hace. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El rey Ezequías hace una reforma, más que una reforma, una gran restauración en Israel. Por muchos años el templo había estado cerrado. Las puertas literalmente estaban cerradas. No había servicios donde la gente iba a ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios. Vamos, vivían como si Dios no existiese. Y Dios levanta a Ezequías, este rey que hace un llamado al pueblo de Israel. Y en ese llamado que Ezequías hace, llama en primer lugar a los levitas. Y cuando los llama, les dice: Dios les ha llamado a ustedes para algo. Es tiempo de empezar a restaurar. Les hace un reto a los levitas y a los sacerdotes y les dice: es tiempo de restaurar. Las puertas están cerradas, vamos a abrirlas para que el pueblo venga y traiga sus holocaustos. Vamos a limpiar toda la suciedad que hay en el templo para que la gente venga y rinda su adoración al Dios de Israel. Y lo hacen así. Y empieza a haber una gran limpieza. Pero cuando Ezequías llama a los sacerdotes y levitas, él les recuerda dos cosas. Y son las dos cosas que Dios nos quiere recordar a nosotros. De Crónicas 29, versículo 11, por favor. Les dice Ezequías: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Cuáles son las dos cosas a las que han sido llamados los levitas? Primero, para que estén delante de él. Y luego, para que le sirvan. ¿Lo vieron en su Biblia? Por favor, vea. Si trae su Biblia, léala, por favor, allí. Ezequiel le dice: no se engañen. Dios nos ha escogido, y ese es un privilegio. Jesús primero nos escoge, no nos metemos. Si Dios le ha escogido, el primer privilegio que nosotros tenemos es para estar delante de Él. Y la segunda cosa es, ¿para qué? Para que le sirvamos. Observe, ¿ya lo encontró? Dios nos ha escogido, número uno, para estar delante de Él. Número dos, para servirle. Los llama y empiezan ellos a trabajar y empiezan a servir, empiezan a limpiar, abren las puertas del templo, la gente empieza a adorar y todo está bien. Y llega un momento en que ya está listo el templo y la gente empieza a traer todos sus sacrificios. Y empiezan a formarse para poder ofrecer ese sacrificio a Dios. Y empieza un primer problema. Que hay tanta gente que se empiezan a desesperar porque no son ofrecidos sus sacrificios. Ahora, ahorita vamos hacia allá.
Bien, quiero que veamos por favor rápidamente estas dos cosas. La primera que les decía es esta: estar delante de Él. Y la segunda cosa es que le sirvamos. El que le sirve siempre debe estar delante de Él. Por favor, quiero que entienda esto usted en esta mañana. Mire, cada uno de los servidores, no importa de los que estén barriendo, tenemos que tener una responsabilidad delante de Dios, y esa responsabilidad es aprender a estar delante de Él. Mire, sin que pierda ese pasaje, acompáñeme por favor a Hechos capítulo 6. Cuando son llamados los que conocemos como diáconos para servir literalmente en lo físico en la iglesia, son llamados no porque tenían una gran habilidad de trabajo, no, son llamados no porque eran fuertes, no porque tenían cualidades para barrer, para cargar mesas, sino porque tenían algunas cualidades espirituales. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ahora, por favor, vea. ¿Qué van a hacer estos 7 varones? Servir a las mesas, que son meseros prácticamente, los que tienen que cargar, los que tienen que hacer la labor de la comida, todo lo que van a hacer. Y estos que van a servir a las mesas, ¿qué dice este pasaje en el versículo 3? ¿Cuáles son las características de estos que van a servir a la mesa? Número 1, buen testimonio. Luego, llenos del Espíritu Santo. Luego, de sabiduría. Si se salta tantito, cuando él los elige en el versículo 5, dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban otra vez, varón, lleno de fe, también, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser alguien lleno del Espíritu Santo si no está delante de Él? Un servidor necesita estar delante de Él y necesitamos, porque ese es nuestro primer ministerio. Dios nos llamó a estar delante de Él. No crea, a lo mejor si usted tiene la idea de que los que están sirviendo aquí y allá nada más vienen, se sientan. No, hay un compromiso de estar delante de Él. No es nada más meterse y empezar a barrer, a trabajar, cargar mesas. ¿Cómo se obtienen estas cualidades? ¿Cómo se es lleno de fe? ¿Cómo se es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se tiene buen testimonio? ¿Cómo se tiene sabiduría de Dios cuando nosotros estamos delante de Él? Estos hombres eran servidores, pero las cualidades tienen que ver como una consecuencia de haber estado delante de Él. Ahora, la segunda cosa que el Señor nos pide es esto: el que le sirve debe de estar delante de Él. ¿Por qué razón? Porque hay un principio bien sencillo. Si usted me acompaña a Hechos, capítulo 3, versículo 6, por favor. Pedro y Juan van subiendo al templo a orar. Y cuando ellos van subiendo al templo a orar, se encuentran con un enfermo, un cojo de nacimiento. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. Pedro le dijo: pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que yo tengo te doy. Este cojo extendió su mano y esperaba recibir algo de él. Hay una necesidad. ¿Y qué es lo que vamos a dar si no tenemos? El principio es este: yo doy lo que tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo.
En la medida en que usted aprenda a estar en la presencia de Dios como su primer privilegio y responsabilidad, estar delante de Él, es en esa medida en que yo voy a empezar a dar. O sea, lo demás son puro choro, aunque se oiga raro. O sea, hay gente que puede hablar muy bonito de Dios. Hay gente que puede hablar mucho de Dios y puede hablar de muchos versículos de la Biblia, pero en realidad son palabras huecas, vacías, porque no hay nada en el corazón. Este cojo extiende su mano y le dice, espera recibir algo de Él. ¿Cuánta gente a diario está extendiendo su mano? Y no me estoy refiriendo a los que físicamente se encuentran en una esquina, en una iglesia. Me estoy refiriendo a la gente que está alrededor de usted, a la gente que se acerca, que de repente le quiere contar algo, quiere abrir su corazón, o medio le insinúa que tiene algún problema. Y lo más fácil es evadirle, o lo más fácil es decirle, ora, busca a Dios, haz esto, o decimos algo muy superficial, porque no tenemos nada que dar. Pedro le dice, mira, yo no tengo oro, no tengo plata, pero ¿qué es lo que yo tengo? Y eso que yo tengo, yo te doy. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene para dar? Pregunto. ¿Cuánto tiempo pasamos estando en la presencia de Dios? Regularmente le visitamos, la verdad. Muy superficialmente estamos en un tiempo con Dios tan superficial. Nuestra oración a veces se reduce a 3, 4 palabras. No se diga a veces o sea, si es que bien les va en los alimentos, y si no, pues ahí en el nombre de Dios ya me los eché, ya están santificados. Nuestra oración se reduce a algo más superficial, menos intimidad, menos tiempo con Dios. Cuando Jesús en Marcos 3 llama a sus discípulos, dice que llamó así a los que Él quiso, y dice que los llamó para que estuviesen con Él, y después los envió a predicar. Primero tenían que estar con Él y después los envió a predicar. ¿Por qué? Porque no podían dar lo que no tenían. Usted y yo tenemos que aprender que el primer privilegio que tenemos es estar delante de Él. Por favor, busque todas las oportunidades para empezar a crecer, para tener un tiempo de intimidad, un tiempo de comunión con Dios. Una vez, dice, ahora, la segunda cosa que menciona aquí Ezequías, dice, no se engañen. Dios les ha llamado para estar delante de Él y para que les sirvan. Y para que les sirvan. Regrese otra vez a Crónicas, por favor. Crónicas 29. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis. Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y seáis sus ministros. Ahora, déjeme comentar nada más algunos detalles que tienen que ver con la segunda cosa. Ser siervo, servicio. Y este detalle tiene que ver con lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos servir. Ahora, tal vez algunos de ustedes, cuando yo estoy hablando de servicio, de repente me digan, pero a ver, pastor, yo la verdad nunca me va a ver dando clases, porque no sé dar clases, me cuesta trabajo. La verdad nunca me va a ver cantando, porque pues, yo canto en mí, y mitad del cerro, ¿no? Pero, o sea, no voy a cantar, no sé eso. O sea, no me va a ver tocando un instrumento porque ni el güiro eléctrico lo toco. Quiero que vea, por favor, acompáñeme a unos versículos, a Lucas capítulo 8. Quiero que note que también hay una forma en la que la Biblia nos enseña que había gente que servía a Jesús y que no precisamente tenía que ver con algo físico, espiritual, sino con algo realmente físico.
Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y empieza a mencionar María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que, ¿qué dice? Que le servían, pero de sus bienes. ¿Lo nota? O sea, pocas veces se ha hablado de estas mujeres. Pocas veces se ha hablado de estas mujeres que le servían a Jesús. Y quizás no eran mujeres que estaban para ministrar, que orando, que esto, que lo otro. Pero gran parte del ministerio de Jesús era sostenido precisamente por estas mujeres que usaban sus medios, usaban su economía, su posición. Aquí hay una mujer que era la esposa de un intendente, de un servidor romano. Así que posiblemente tenía una posición económica. Y ella no la veían predicando, pero sí podía usar lo que Dios le había dado a ella y eran sus bienes para que Jesús pudiera seguir teniendo su ministerio. Así que también esto es parte de servir. Servir con lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado talentos. Si tienes talentos y si tienes habilidades, te necesitamos. La iglesia te necesita, la gente te necesita. Empieza a dar lo que tú tienes. Pero posiblemente hasta este momento no hayas descubierto algún talento, alguna habilidad, pero tienes algo que Dios te ha dado. Úsalo para exaltar el nombre del Señor. Mire, tan interesante es esto del servicio que quiero que veamos 2 pasajes. Primero en Marcos capítulo 10, por favor. En Marcos capítulo 10. La petición de los discípulos de ser puesto uno a la izquierda y otra a la derecha, termina en un llamado a servicio. Es interesante esto. Marcos capítulo 10, versículo 43. Desde el versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él dijo, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. O sea, la petición era una petición de grandeza, estaba bien. O sea, una petición, Señor, queremos estar a tu lado, de privilegio. Queremos estar a tu lado. Y vea la respuesta. ¿En qué termina esa petición? Versículo 43 dice, 43 y 44. Pero no será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero debe ser siervo de todos. La petición de estos 2 discípulos de estar uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús los lleva a un llamado de servicio. Tú quieres estar a mi derecha y tú quieres estar a mi izquierda, no hay de otra. Tienes que servir, así de sencillo. O sea, no es por tu habilidad, no es por tu bondad, no es por lo que pidas, por lo que creas o decretes, sino por lo que tú sirvas, por la disposición de tu corazón. Lucas capítulo 22. La aspiración de ser grande también, Jesús la lleva a 2 puntos, a la humildad e igual al servicio. Lucas capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. A ver, ¿quién es el mejor? Yo soy el mayor y todo eso. Y están peleando los discípulos. Mire, a veces yo me consuelo cuando leo esta palabra. Si los discípulos se agarraron del moco por quién era el mejor y quién era peor y todo eso, pues a veces cuando yo veo en otras congregaciones y digo, Señor, pues si ellos también... Dice, hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor.
Y vea cómo termina Jesús diciéndoles hacia dónde los lleva. Pero los reyes, y Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. O sea, sí va a haber un tiempo de privilegio, pero ahora ustedes tienen que estar, como yo dijo Jesús, entre vosotros sirviendo. Cuando Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y luego dice en otro pasaje, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de entrar en el reino de los cielos. ¿El arado qué es? ¿Es una posición de privilegio? ¿Es el que tiene su mano en el arado es un personaje de alta estima? ¿Quién pone su mano en el arado? El campesino. ¿Y para qué? ¿Para que se saque la foto? No. Para empezar a trabajar. Así que cuando Jesús nos dice que es tiempo de empezar a poner nuestra mano en el arado, es tiempo de empezar a trabajar. El arado nos habla de servicio. El arado nos habla de trabajo. El cristianismo es precisamente eso. Y no vamos hacia allá, nada más anote este pasaje por si usted lo tiene, por allí Marcos 11. Cuando Jesús está por morir, Él les dice a sus discípulos lo siguiente, les dice, por favor, vayan enfrente a la aldea y van a encontrar una casa y van a encontrar allí 2 burros. Y van a encontrar el burro y un pollino. Tráiganlo. Y cuando el señor de la casa les pregunte por qué se lo llevan, ustedes les van a responder, el Señor los necesita. Mire, quiero que por favor vean el privilegio más grande que tenemos. El Dios del cielo expresa una palabra que tiene que partirnos el corazón, nos necesita. No somos indispensables, pero nos necesita. Dios lo puede hacer con usted y sin mí. Pero si usted puede ser parte de lo que Dios quiere hacer, yo quiero invitarle y yo quiero animarle a que usted acepte el reto de decirle, Señor, sí, úsame. Mire, en esa historia, cuando traen el animal y traen el pollino, usted recordará que Jesús se monta sobre el pollino. El pollino es un animal que nunca ha sido montado. Es un burro joven. ¿Por qué Jesús montó el burro joven y no el burro con más experiencia? Ahora, ¿por qué necesitaba el burro con más experiencia? Se lo voy a decir rápido, mire. Cuando usted va a la sierra, o cuando está un burro, tiene años y lo llevan a cargar agua de tal lugar a la casa, usted lo puede dejar hasta allá arriba y el burro viejo solito sabe el caminito. Pero si usted suelta al burro joven, se pierde y él agarra monte. Entonces, lo primero que hacen y hacían en aquel tiempo es que al burro joven siempre lo amarraban al burro viejo para que pudiera aprender el camino. Cuando ya lo aprendía, entonces el burro joven solito venía cargando. Cuando Jesús llama y monta al burro joven, es porque tiene más fuerzas. Tenía más.
El otro burro ya estaba cansado, pero se necesitaba. Porque el burro joven, sin el burro viejo, a Jesús lo hubiera llevado hasta Asiria y no hubiera llegado a Jerusalén. Necesitaba la guía del burro viejo. Y sin hablar, sin hacer alusión a nadie, aquí habemos burros viejos. Necesitamos pollinos. Ahora, ojo, tarde o temprano ese pollino se va a hacer viejo. Sí, pero necesitamos pollinos. Necesitamos pollinos. Y yo quiero animarles a que podamos entender que dos cosas necesitamos como cristianos: estar delante de Él y servirle. Por favor, vamos a ponernos en pie. Si Jesús necesitó de un pollino y Jesús dijo, el Señor los necesita, por favor abra su corazón y quiero que empiece a preguntarle a Dios como Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Cierra sus ojos, por favor. Y terminamos así. Quiero que con sus ojos cerrados, allá en su lugar, le diga, ¿qué quieres que yo haga? Mire, algunos de ustedes tienen poquito tiempo en el Evangelio. No, aunque se oiga mal la palabra, no se arrancien, por favor. Empieza a utilizar tu vida. Empieza a decirle al Señor que en lo poquito que tú tienes, quieres serle útil a Él. Allí en tu trabajo, a donde tú estás, dile, yo quiero ser útil, Dios. Aquí mismo, en este lugar. Eso poquito, dile, Dios, no sé mucho, pero quiero que tú lo uses. Quiero que tú lo uses. Algunos que posiblemente tienen ya tiempo y han estado cayendo en la trampa solamente de imagen, de apariencia. Yo quiero invitarles a que salgan de allí y le digan, Dios, hay una necesidad, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Dígale. Y Dios se lo va a decir. Dios le va a decir, se te dirá lo que debes hacer. Y en esta semana posiblemente algunos van a descubrir, si empiezan a estar en la presencia de Dios, lo primero, vas a descubrir que a lo mejor va a haber gente que se va a acercar y te va a pedir un consejo, te va a pedir ayuda, no sé. Abre tus labios, da de gracia lo que de gracia has recibido. No tengas miedo, empieza toma el tiempo para darle una palabra a esa persona. O si no sabes mucho, nada más dile, voy a orar por ti, nada más permíteme orar. Y Dios va a respaldar tu vida, pero da el paso. Si tal vez tú has escuchado muchas veces las necesidades que hay como congregación que tenemos, ¿qué te parece si empiezas a buscar decanes, alabanza, maestros, todo? Dile, ¿qué puedo yo hacer? Aquí están mis manos, úsalas. Señor, en esta mañana yo quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, úsanos. Usa la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hay jóvenes, Señor, que tienen vigor, fortaleza. Señor, llámalos a la mies. Hay, Señor, también adultos que tienen experiencia. Son útiles en la viña también, Dios. Usa, Señor, los talentos, las habilidades que tú has dado a cada uno de nosotros que están aquí. Señor, queremos ser esos siervos útiles para toda buena obra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.